El don y el combate de la oración, así he titulado un poco esta reflexión. El don y el combate de la oración, que son algunas claves sobre la espiritualidad, sobre la santidad de Santa Teresa de Jesús. Una gran santaza, a mí me ha encantado saber que estáis ahí pues, leyendo el libro de las moradas, me ha encantado. Yo tuve el gran regalo de que siendo seminarista, pues pude leer las obras de San Juan de la Cruz, pero había otro compañero que él leía Santa Teresa de Jesús, entonces nos íbamos transmitiendo las cosas, ¿no? Entonces, lo mejor que he hecho en mi vida en cuanto a conocimiento de las obras de los santos ha sido leer a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, sus obras completas. Eso es una joya, ¿eh? Bueno, ella es la cumbre de la mística española, ¿no? Pero me voy a servir de una perspectiva concreta, ¿no? A la hora de abordar la historia o sea, de lo que es la oración en Santa Teresa de Jesús. Me voy a servir de la perspectiva de su recorrido en su conversión, porque eso ayuda mucho a entender cuáles son las dificultades de la oración. También voy a decir una cosa, que yo no soy original, que siempre bebo de fuentes, ¿me explico? Si alguno piensa que yo saco todo esto de mi originalidad, pues no es así. Y principalmente me voy a basar en algunos artículos que me ha pasado un padre carmelita, al que yo conozco mucho, que fue mi vicario de religiosas, el padre John Corta, que bueno, pues que lógicamente como buen carmelita es un profundo conocedor de Santa Teresa y también él me ha dado pues, comparto ciertas reflexiones hechas por él, ¿de acuerdo? Bien, digo que me voy a servir un poco del recorrido, ¿no? Del recorrido de Santa Teresa, porque creo que se aprende mucho de la historia de la conversión de Santa Teresa, se aprende mucho. Ya sabéis que hay un refrán que dice que no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Entonces es bueno conocer también pues, el pasado de los santos, lo que fueron antes, ¿no? De su conversión, lo cual da una gran esperanza para que los pecadores tengamos esperanza en que Dios nos pueda llevar a la santidad, ¿no? A pesar de que somos pecadores, pero tenemos un futuro, y nuestro futuro es la santidad, ¿no? Bueno, pues Santa Teresa, ella fue educada, sin duda alguna, en una familia, en una profunda fe, y vive su fe de una manera, pues, espontánea, como niña, de una manera espontánea, ¿no? Incluso pues, conservamos algunos episodios en los que ella pues, quería ser mártir y ahí se conserva el lugar en el que ella se escaparon con sus hermanos para entregarse a Dios porque querían ser mártires, ¿no? Pero tiene su primera crisis acontece cuando muere su madre. Ella tenía 13 añitos, 13 años. Y ahí tiene su primera crisis de adolescencia. Pero no pensemos que es una crisis de decir se ha muerto la madre y entonces entra en una especie de rebote con Dios. No van por ahí los tiros, ¿no? Muere su madre y entonces ella, pues porque cambian un poco las cosas en casa, accede a un ambiente de mayor frivolidad y comienza a leer libros de caballería. Y eso te hace entrar en crisis, ¿eh? Es como cuando a un niño hoy en día pues, le regalan un móvil. Madre mía, ¿eh? Hay muchos niños que en su primera comunión le regalan un móvil y ya comienza la crisis de la mundanidad. Tú verás, ¿no? Eso le pasa a ella, que con 13 años tiene su primera crisis a través de esos libros de caballería, ¿no? Con 16 años eh, ingresa internada en un monasterio, en un internado de madres agustinas, donde permanece año y medio. Y allí vuelve a la vida de oración. Digamos que había entrado desde los 13 años a los 16, sí, continuaba siendo por supuesto cristiana, pero compaginaba su cristianismo con una cierta crisis, ¿no? De adolescencia. Al entrar en el internado, allí comienza una vida de oración. Podríamos decir que sale de la crisis de la adolescencia. La oración le saca de la crisis de adolescencia. Lo cual es importante esto, ¿eh? O sea, ahí el hacer oración en serio le saca de la crisis. Pero tiene que salir al poco tiempo por salud de ese internado. Al poco tiempo, año y medio así, sale, pero aunque salga del internado, ella sigue apoyada en sus libros espirituales, en su vida de oración.
Con lo cual, salir del internado no le hizo entrar en crisis. Fíjate, porque continuó su vida de oración. Está así pues, 2 años y pico. Con 20 años ingresa en el monasterio de la Encarnación, donde estaba una amiga suya que se llamaba Juana. Bueno, pues ella ingresa y en principio las cosas van muy bien, pero con 23 años vuelve a entrar en crisis, es su segunda crisis. La primera es la crisis de adolescencia, con los libros de caballería y tal, y con 23 años entra en su segunda crisis. ¿Por qué? Porque también en el monasterio hay mundanidad. ¿Sabes? Uno se piensa que voy al monasterio, no, en el monasterio también hay mundanidad. Y ella comienza un poco, pues con esa mundanidad, comienza a tener una profunda crisis. Y con 27 años deja la oración, la deja completamente. ¿Cómo es que dejó la oración? Estando dentro de un monasterio. O sea, por mero cumplimiento, pues porque se sentía falsa, sentía como que tenía una doble vida. Una doble vida. Sí, por una parte, pues la regla de la orden le llevaba a orar, pero su corazón estaba pues un poco en el cotilleo, porque en esos monasterios el locutorio era un problema. El locutorio era, pues a veces, dependiendo de cómo se viviese el locutorio, pues que alguien va por allí y todos son cuentos, críticas, la vida mundana, a veces también en un locutorio se puede estar continuamente allí, ¿no? Y había, pues, digamos, un caballero, digamos, bastante noble, que iba allí y pedía hablar con una hermana y entonces le ponen a ella para atender a ese amigo de la comunidad. Y no es que hubiese algo en el sentido, porque nosotros enseguida todos lo referimos a un tema, ¿qué pasa, que se enamoró de él? No, los tiros no van por ahí, ¿eh? Los tiros no van por ahí, pero sí en el sentido que allí había una relación mundana, ¿eh? Que a ella no le permitía poner el corazón en Dios. Entonces, ella dice, ¿no? Era insufrible tratar de amistad tan estrechamente con Dios y tener enemistad tan pública, diciendo, a ver, yo con esta amistad que tenía, era una amistad, bueno, esta relación que tenía con ese hombre ahí en el locutorio, no podía tener después una relación con Dios profunda, porque estaba como compaginando la mundanidad con esa relación con Dios, ¿no? Que por cierto, que cuando vamos hoy en día a los locutorios de las Carmelitas Descalzas, seguro que muchos habréis visto allí un cartel que dice, hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa, se suele decir eso. Claro, es una referencia, ella dice eso porque sabe que en un locutorio, dependiendo de cómo hables, en el fondo, tu corazón se puede mundanizar. Pues de cotilleos, de todos, de críticas a uno, críticas a los otros, ¿no? De hecho, estaba ella en esa situación mundanizada, ¿no? Sin hacer oración en serio, y con 28 años, o sea, en plena crisis, con 28 años, recibe el permiso para poder acompañar a su padre moribundo, y para acompañarle y para su entierro. Y dice ella, salí a atenderlo, estando yo más enferma en el alma que él en el cuerpo. Ella dice, estaba fatal por esa doble vida que llevaba, ¿no? Entre el cotilleo del locutorio y mi vida teóricamente de oración. Vuelve al convento después de la muerte de su padre y empieza a orar, pero sigue compaginándolo con el famoso locutorio, ¿no? Tratando con ese caballero que tanto le esclaviza. Y dice ella, en el capítulo 7 de la vida, y yo, como no lo osé tratar con nadie, tornó después a haber gran importunación, asegurándome que no era mal ver persona semejante, ni perdía honra con ello, antes que la ganaba, torné a la misma conversación. Se da cuenta que volvió de nuevo a ello. Y 2 años después tuvo su segunda conversión. Ya tenía casi 30 años. Tiene su segunda conversión. Su segunda conversión gracias a un sacerdote que se llama el padre Vicente Barrón,
que le anima a ser fiel a la oración y a entregarse a la oración cortando con lo que haya que cortar. Y ahí es donde viene su conversión verdadera, ¿no? La clave de la santidad de Santa Teresa está en el combate por la fidelidad a la oración y por hacerla con coherencia. Para ella hacer oración con coherencia era cortar con ese cotilleo, contar con esa relación que era mundana. Y entonces son dos cosas, ¿eh? Una cosa es ser fiel, ser constante, ser perseverante. Dice ella, tener determinación de hacer oración. No que cuando me viene bien lo hago, cuando no me viene bien no lo hago, cuando me apetece voy, cuando no me apetece no lo voy. Así no se tiene una vida espiritual seria. Primero, determinación. Y segundo, coherencia. No jugar a dos barajas, porque si juegas a dos barajas, claro, por mucho que te llenes de Dios, luego pierdes el agua, claro. Entonces esto es muy interesante para entender, ¿no?, cómo orar bien. Porque, digamos, nosotros muchas veces, ¿qué es lo que solemos pensar? Que nuestro mayor problema para hacer oración es pues que tengo muchas distracciones, que tengo una imaginación desbordante, que me pongo a rezar y se me va la imaginación por ahí. Eso es lo que solemos pensar. O que tengo dificultad, que no me concentro, que no me han enseñado el método. Si alguien me enseñase bien cómo hacerlo, pero me parece que me falta un método. Tengo una imaginación que es la loca de la casa. La historia de Santa Teresa nos enseña que ese no es el problema principal. Ese no es el problema principal. Una cosa son las distracciones, las preocupaciones, es que me voy allí a rezar y enseguida mis preocupaciones están en mi cabeza, en mis preocupaciones. La historia de Santa Teresa nos enseña que el asunto no está tanto en las distracciones, sino en las fugas de amor. Si tu corazón está en otro lugar, no hay tu día. O sea, tu corazón solamente, si estás haciendo vida de oración en seria, tu corazón tiene que estar puesto en Dios. Si tu corazón está puesto en otros lugares, la oración que hagas no es verdadera, no es auténtica, ¿no? Dado que la oración es amistad con Dios, claro, el no amar plenamente a Dios hace que la oración sea una falsedad. Hago oración, pero en el fondo estoy esperando que mi descanso está en el locutorio hablando con ese de ahí. En resumen, ¿no?, que lo peor no son las distracciones ni la imaginación desatada, sino las incoherencias de vida. Eso es el gran problema para la vida de oración. No se puede vivir la amistad con Dios y con el mundo. Nuestro corazón no puede tener dos señores. A mí siempre me enseñaron lo siguiente, que para ver si a las distracciones que tenemos en la oración tenemos que darles importancia o no, nos decían en el seminario, si un día te distraes con una cosa y se te va la imaginación, y otro día te distraes con otra, y otra con otra, y otra con otra, a ver, no es muy grave, porque tu problema es que tienes una imaginación que no hay quien la pare. Pero si siempre te distraes con lo mismo, y siempre me distraigo con temas de dinero, y de dinero, y de dinero, cuidado, eso ya es otro tema, porque eso no solamente es imaginación, eso es que hay apego. Hay apego con el dinero, y estás siempre con el dinero, y con el dinero, y con lo que dinero. Es decir, las distracciones, si uno las examina, puede ver si en ellas se refleja o una imaginación muy desbocada, que puede ser, que eso no es tan peligroso, o un apego del corazón. Siempre me distraigo por un rencor que tengo, que no me lo quito de la cabeza, ese rencor. O me distraigo con el dinero, o me distraigo con lo que fuere. Ese es un método importante, ¿no?, para entender que si yo verdaderamente tengo un obstáculo, un apego, que me pueda estar dificultando mi vida de oración, porque mientras que tenga dos señores no voy a orar bien. Otra enseñanza importante de este proceso de conversión de Santa Teresa es la siguiente, ¿no? Dice ella que tenía un problema añadido, aparte de ese apego, ¿no?, con esa persona. Tenía un problema añadido, que no consultaba, dice ella, yo no consultaba. Lo dice varias veces, por ejemplo, ¿no?, en el capítulo 37 de la vida.
no consultaba. Hombre, cuando uno consulta las cosas, cuando uno un acompañamiento espiritual lo comparte, parece que no, pero solamente el esfuerzo de compartirlo hace que tú mismo te enteres más de lo que está pasando dentro de ti. Pero como no hagas el esfuerzo de decir, a ver, ¿por qué me cuesta tanto hacer oración? Sino que yo me lo como, yo me lo guiso, me lo digo a mí mismo, ya, pero tú compártelo con otra persona, con un acompañante espiritual. En ese momento vas a recibir luz de conocer lo que está pasando dentro de ti. Y no solo por el buen consejo que te pueda dar esa persona, sino porque el esfuerzo de tener que explicarle al otro cómo me veo, te aclaras tú mismo. Te aclaras. Bueno, todo esto ¿no? Lo supera en esa segunda conversión que hemos dicho, ¿no? Con los 30 años, más o menos. Cristo la libera, ¿no? de esa doble vida o de ese apego de su corazón, gracias a que se le abren las puertas plenamente en la oración y descubre a Jesucristo como el amor de su vida. Cristo es el amor de mi vida y entonces ya no busca mendigar afectividades. Porque claro, si uno está mendigando afectividades por aquí y por allá, mendigo que me hagan caso, mendigo que no sé qué. Claro, tú no estás poniendo tu corazón en Dios. Santa Teresa, podríamos decir que en esas relaciones del locutorio se mendigaba afectividades, ay, que maja es, ay, que no sé qué, yo qué sé. Se mendigan afectividades muchas veces, ¿no? Que la gente hable bien de mí, que me aplaudan. Ella en este momento, en esa segunda conversión, claro, su oración comienza a ser auténtica, porque está hablando con aquel al que ama y con quien experimenta que le ama a ella, ¿no? Y de esta forma comienza a avanzar por el camino de la oración de una manera muy rápida, ¿no? Y Dios la va introduciendo en la oración mística. Y por ejemplo, ¿no? Dice en el capítulo 10 de la vida, acaecióme en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí y yo toda engolfada en él. O sea, es decir, ella comienza a tener una potente experiencia de la presencia de Dios en su vida. Es muy interesante también conocer un detalle, que las grandes amistades de la Santa Teresa de Jesús se forjaron después de esa segunda conversión. De todas las amistades que había tenido antes en locutorio y tal, de esas no quedaron ninguna. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque las amistades que no están fundadas en Dios, ¿sabes? Eso es vanidad. Pero a partir de que ella tuvo la experiencia de Dios, claro, las personas que iban al locutorio eran personas que hablaban de Dios con ella. Y ya hablando de Dios, claro, pues tú imagínate una conversación de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz cuando se encontraban, pues imagínate. Esas sí que fueron amistades para toda la vida, a pesar de que se veían muy poquito. Y en el locutorio pasaban horas perdiendo el tiempo y esas amistades se perdieron, ¿no? Que eso a mí también, yo la verdad es que ahora si examino mi vida, digo, a mí si es que nos pasa lo mismo. Me doy cuenta que las amistades que ahora te han durado para toda la vida es las amistades que has hecho en Cristo, ¿no? Las amistades que pude tener yo en la vida, a ver, que todas esas han quedado perdidas. Al final lo que ha perdurado en tu vida es lo que se fundó en Cristo, ¿no? Es como si Cristo se ha convertido en el filtro de nuestra relación con el mundo. Ella, en el capítulo 24 del libro de la vida, dice, ¿no? Dice que entendió que el Señor le decía unas palabras, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles, como diciéndole, mira, tu relación con los demás tiene que ser una relación fundada en Dios, ¿no? Bien, Santa Teresa, más o menos hemos entendido, ¿no?, cómo fue su camino de conversión, su camino de hacer oración. Para ella, lo de convertirse y hacer oración es lo mismo. La conversión le ayuda a hacer oración y hacer oración en serio le ayuda a convertirse. No se sabe si es primero el huevo o la gallina. O sea, posiblemente sea difícil de responder eso en el caso. ¿Fue hacer oración en serio lo que le llevó a romper con ese apego que tenía el locutorio?
o fue cortar en el locutorio lo que le ayudó a hacer oración en serio? Las dos cosas, posiblemente una le ayuda a la otra. No lo sé, ¿eh? No sé, no tengo suficientes datos, pero yo creo que de cara a la aplicación a nuestra vida concreta, es así, ¿eh? Yo, ¿por qué no hago una oración más profunda? Aprende a cortar con tus apegos, a que rezas mejor. Imagínate, por ejemplo, ¿no? Una persona que sea súper avariciosa, que con el dinero es tremenda con el dinero, ¿no? Y imagínate que coja y haga un donativo fuerte, que se desprenda, ¿no? De ese dinero con el que tiene ese apego. ¿A que reza mejor ese día? ¿Qué te juegas? Claro, ese día va a rezar mejor, porque claro, pues porque obviamente se va a poner más en serio delante de Dios. O sea que romper con los apegos te lleva a que tu oración sea más sincera y tu oración más profunda te lleva a romper con tus apegos. Eso, las dos cosas, por eso digo que no se sabe si es primero el huevo o la gallina, ¿eh? Subrayo en cuanto a la forma de hacer oración de Santa Teresa, subrayo lo siguiente. Primero, que ella vive la oración como amistad, ¿eh? Como amistad. Santa Teresa define la oración como un encuentro de amistad, según las famosas palabras suyas que están recogidas, ojo, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica explica qué es la oración, echa mano de unas palabras famosas de Santa Teresa. Dice, que no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Esa es la famosa definición de oración mental de Santa Teresa que le recoge el Catecismo. La repito, que no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Entonces, a ver, que nadie confunda, voy a entrar ahora en un tema un poco polémico, que nadie confunda la oración mental teresiana con el concepto moderno de meditación zen. Que nadie la confunda. Por desgracia, si tú tecleas en Google meditación, todo lo que te aparece es zen, por desgracia. Tú tecleas meditación, o sea, la palabra meditación ha quedado casi copada por lo que el zen entiende por meditación. A ver, la oración mental de Santa Teresa no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Santa Teresa se apoya decididamente en la humanidad de Jesucristo, partiendo de los sentidos corporales aplicados a la meditación, en una composición de lugar, como también dice después pues San Ignacio de Loyola. Se sirve de los sentidos corporales para imaginar y entrar en oración, en diálogo con Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con el famoso vacío que busca el Zen, que lo que el Zen busca es no pensar, no tener un vacío, no formular ningún tipo de concepto, quedarte en vacío, no sentir nada. No, eso no es la oración mental de Santa Teresa. Para el Zen, y por desgracia también hay muchas escuelas, algunas, no voy a decir muchas, algunas escuelas cristianas que pretenden utilizar el método Zen como escuela, y que yo creo que es un empobrecimiento impresionante, ¿no? Es como desechar un tesoro que tenemos de Santa Teresa e irte a Oriente a buscar un método, cuando tú aquí tienes yo creo que la joya de la espiritualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, pues no me voy a cortar de decirlo, por ejemplo, pues uno lee a Pablo Dors y sus libros, el libro del silencio, etcétera. A ver, pues con todos mis respetos, pero tú lees ese libro y hay una cosa que queda clara, es el vacío es la meta. O sea, la meditación es la meta, no el camino. No, el método teresiano, la meditación es el camino para llegar al encuentro con Cristo, para llegar a la verdad. O sea, la meditación no es la meta, el vacío no es la meta.
En todo caso, vaciarme de mí mismo será el camino para llegar a la meta, que es Cristo. La oración mental de Santa Teresa no tiene nada que ver con el vacío interior que busca el Zen. Aunque uno puede buscar algún texto de Santa Teresa de San Juan de la Cruz que sacándolo de contenido le dé alguna apariencia, pero que es pura apariencia, ¿no? Entonces, subrayo esto. Por ejemplo, dice ella, Vida capítulo 22, esta es la oración mental, hijas mías, entender estas verdades, las verdades de la fe. Yo, por la oración mental, quiero entender las verdades de la fe, que Cristo es mi redentor, etc. Todo lo contrario del Zen, que no tiene verdades ningunas. No, yo no quiero verdades, yo lo que quiero es sencillamente buscar el silencio y la relajación interior. Santa Teresa dice que la oración es llegar a entender estas verdades. Las verdades que están reveladas en Cristo. Dicho esto, lógicamente, cuando decimos que la oración mental de Santa Teresa no tiene nada que ver con el vacío, ¿no? Con el vacío zen, pero claro, la oración de Santa Teresa está muy lejos de reducirse a un mero discurso racional. No, la oración mental de ella no es discurso, sino la clave está en que uno esté en presencia del Señor, que si está discurriendo algo, ese discurrir le sirva para estar con el Señor y estar a gusto con Él, estar en su presencia. Lo importante de la oración, el método de Santa Teresa no es cuántas cosas digo, sino que yo viva en su presencia, que me ponga en su presencia y que me sepa amado y acompañado por Él. Esa es la meta, claro. Es decir, no se trata únicamente de discurrir, de a ver qué cosas, sino de suscitar amor y entrega. El método de oración de Santa Teresa es, bueno, pues escucho un texto de la palabra de Dios o parto de una reflexión, pero para que partiendo de ella suscite en mí amor y deseo de entrega. Y entonces llega un momento en que dice, pues no sigas discurriendo, porque eso ya te va a estorbar. Te va casi, tu discurso excesivo en la oración te puede apartar de lo principal, que es estar con Dios a gusto en su presencia. Y por eso ella habla también, claro, de acallar el alma, acallar el discurso, cuando uno está en la presencia de Dios y está a gusto estando con Él, y punto. Estoy con Él a gusto y estoy en su presencia, ¿no? Que es un poco, digamos, la oración afectiva, donde ya el discurso racional comienza ya a estorbar y me quedo a gusto en la presencia de Dios. Dice, por ejemplo, ¿no? Capítulo 13 de la Vida. Pues tornando a lo que decía de pensar en Cristo atado a la columna, es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo y por qué las tuvo y quién es el que las tuvo y con qué amor las pasó. Mas que no se canse siempre de andar a buscar, sino que se esté allí callado también el entendimiento. Una vez que ya has discurrido, ahora cállate, no sigas dándole vueltas a las cosas. Ocúpese en mirar a quien le mira y le acompañe y hable y pida y sea humilde y regale en él y acuerde que no merecía estar allí. Dice, llega un momento que ya he tenido mi discurso de verle a Jesús atado a la columna, de cómo fue flagelado por mí, ahora ya no sigas haciendo un discurso largo. Es decir, mírale y deja que te mire y experimenta su amor. Este es el método de oración mental teresiana. Ella incluso pone el ejemplo de una gallina que está pues en el huerto y va picoteando un grano de maíz. Se agacha para coger un grano de maíz, levanta el pico y tarda un rato en deglutirlo hasta que traga el grano de maíz. Bueno, ya va a por el siguiente y pone ese método como para comprender cómo uno pues busca un texto de la palabra de Dios que le toca el corazón y le da unas vueltas y que le ayudan a ponerse en presencia de Dios y dejarse amar por Él, y cuando ya pues esa oración de presencia ha concluido, busca otro grano para seguir alimentándose. Bueno, es una imagen
hermosa, ¿no?, para entender su método de oración. Insistimos en lo fundamental. La clave está en que mi corazón esté puesto en Dios, que no haya rupturas de amor como tenía a Santa Teresa antes de su conversión, sino que mi corazón esté puesto en Dios, que viva en su presencia. Y estar con Dios no solo es pensar en Él, sino gozar de su presencia. Dice en el libro de las Fundaciones, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Porque a algunos he topado que les parece está todo el negocio en el pensamiento. No, solamente con pensar y pensar y pensar en la meditación no llegas a fundirte, a unirte con Dios. Podríamos decir lo siguiente, fijaros, que los pensamientos y las consideraciones son como un trampolín para centrarte en el acto de amor delante de Dios. Ahora bien, no se puede prescindir de los pensamientos en la oración, como hace el Zen, sino en la medida en que Dios te da las consolaciones de amor. Cuando Dios te da la consolación de amor, entonces puedes prescindir de seguir meditando. Es decir, que no es una renuncia metodológica de voy a dejar de pensar, como hace el Zen. Esto no es una renuncia metodológica, renunciar al discurso del pensamiento, sino a la consecuencia necesaria por acoger la oración afectiva. Cuando Dios me llena de su amor, me dejo ya de pensar más cosas y me quedo a gusto en su presencia. Bien, dicho esto, que es un poco la explicación del método teresiano de qué se entiende por meditación, es importante entender que la clave del combate por la oración tiene algunos presupuestos. El primero, fidelidad. Ella utiliza esa famosa expresión, determinada determinación, que es una expresión potente. Determinada determinación, ya llueva, ya caigan chuzos, ya sea lo que sea, tengo que ser fiel a la oración. Si la cojo, lo dejo, así no se va por la vida. Hoy en día esto es clave, porque hoy en día la perseverancia nos cuesta mucho. La perseverancia cuesta muchísimo en nuestra cultura. La gente muchas veces dice, bueno, yo cuando siento necesidad, cuando me lo pide, hago oración, luego después lo dejo. O sea, disponerse a estar con Él exige, oye, darle a Dios un tiempo central en mi vida, ¿no? Luego, en segundo lugar, ¿no? Otro tema es que también tengo que cuidar ese momento, que sea un momento de calidad. O sea, tiene que haber un espacio para hacer oración, No me refiero únicamente a un sitio, sino un momento, pero que sea también un espacio de calidad. Por ejemplo, cuando se dice, hombre, pero si tú las cosas las haces en presencia de Dios, si todo es oración, si todo lo que hago es oración. A ver, un momento. Para decir que todo es oración hay que ser verdaderamente un místico y nosotros no lo somos. Luego, todo es oración no es verdad. Todo lo que hacemos debería de ser oración. Ya, pero para llegar a eso primero hay que hacer oración explícita. Si no, no es verdad que todo lo que haga sea oración. También es muy importante caer en cuenta de que es el Señor el que nos busca. Déjate buscar por Dios. Dios es el que quiere estar contigo. Luego yo debo de buscar un rato de hacer oración porque el Señor quiere estar conmigo. Quiere estar conmigo. Y entonces, si quiere estar conmigo, le debo de dar el tiempo para que el encuentro de Cristo conmigo se pueda producir, ¿no? Otro elemento clave. La oración bien hecha se traduce en disponibilidad. O sea, que cuando uno hace oración de verdad, eso se traduce en que busca la voluntad de Dios y entonces sale de la oración mucho más disponible para los demás. Mucho más disponible pues, para lo que me pidan, pues, porque verdaderamente hacer oración es superar mi amor propio. Superar mi amor propio, o sea, querer lo que Dios quiera. Hacer oración es buscar la voluntad de Dios. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús nos enseñó que hacer oración era buscar la voluntad de Dios, con lo cual lo lógico es que si alguien hace vida de oración, salga
con la disponibilidad de en todo amar y servir, como dice San Ignacio de Loyola. En todo amar y servir, ¿no? Porque la oración me mete en la voluntad de Dios y lo que más la autentifica es mi deseo de hacer la voluntad de Dios, mi deseo de hacer su voluntad y mi facilidad para negarme a mí mismo, a mis planes, a mis criterios, porque yo solo quiero lo que Dios quiera. Y creo que eso es lo que autentifica de alguna manera, ¿no?, la verdad de nuestra oración. Nosotros muchas veces solemos pensar, ¿no?, que una oración bien hecha es aquella que te ha hecho sentirte muy bien, no sé, en la que has sentido mucha paz y mucho consuelo. Buscamos a veces, más que a Dios, las consolaciones que Dios nos puede dar. Uno mide su oración, pues si ha experimentado internamente pues una alegría y una paz. Ese no es el criterio definitivo, ¿sabes? De hecho, Jesús en el huerto de los olivos no parece que estaba muy consolado, ¿sabes? Pero sin embargo lo que sí que dijo es que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que autentifica nuestra oración es mi deseo de hacer la voluntad de Dios, ¿no?, por encima de todo, ¿no? El amor es un pasar de uno mismo al otro, sin quedarse encerrado en nuestro gusto, ¿no? A veces nosotros confundimos el amor con el gusto, y no es lo mismo, mis gustos que el amor. El amor muchas veces te lleva al olvido de ti mismo, ¿no?, superando tus propios gustos. Creo que, por lo tanto, la prueba de la oración, ¿no?, si hubiese un termómetro para decir yo rezo bien o no rezo bien, vamos a ver, ¿mi oración tiene calidad o no tiene calidad? Pues podía hacerte esta pregunta. Yo después de hacer oración tengo más disposición para el olvido de mí mismo, para abrazar la cruz de mi vida, para entregarme a la voluntad de Dios. Pues ese sería el mejor test de autenticidad en nuestra vida de oración. Bueno, en definitiva, que creo que Santa Teresa es un lujazo, es un regalo de Dios a la vida de la Iglesia, y que su historia de santidad está ligada a su historia de fidelidad a la oración. Su historia de fidelidad. Uno lee la vida de Santa Teresa y sobre todo lo que saca es la consecuencia, la conclusión de que tenemos que ser fieles a la oración y tener en nuestra vida pues un tiempo de oración, de meditación. Yo recuerdo que siendo jovencito cayó en mis manos un libro que no sé si alguno lo conoceréis. Me acuerdo que era 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. ¿Alguno se acuerda de ese libro? Pues el libro. Bueno, yo creo que él fue uno de los que estuvo en el origen de ese libro y luego hubo versiones. Que en el fondo era como una especie de ayuda a que tú aprendieses a abrirte a hablar con Jesús en amistad. A tener una oración de amistad, una conversación que sea un diálogo de amistad. Y eso creo que puede ser una introducción a la oración de meditación, que la ayuda para introducirme en un diálogo de amistad en la que aquel al que amas le cuentas tus cosas, le compartes tus preocupaciones, tu vida, ¿no?, tus alegrías, tus penas. Es una manera de entrar en ese coloquio de encuentro personal con Cristo, que eso es lo que es la oración, un encuentro personal, lo que dice Santa Teresa, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. O sea, a Jesús le hablo como mi mejor amigo. Él me ama, Él me quiere, ¿no? Entonces la oración de meditación no es otra cosa. Entonces, yo creo que una buena fórmula para introducirnos hoy en día, para aprender a orar, es esa. A ver, 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, ¿no? Y me acuerdo que aquel libro te decía, dile a Jesús lo que llevas en tu corazón, dile qué es lo que en este momento estás experimentando, dile cuáles son tus proyectos. Y me acuerdo que de esa manera, siendo unos adolescentes, nos enseñaban, nos introducían en la oración de meditación.
Y luego también en los ejercicios espirituales, pues fue otro momento importantísimo en nuestra vida. En los ejercicios espirituales, después de darte una meditación sobre, pues una charla sobre pues un pasaje del Evangelio, después nos introducían en cómo, desde la meditación que habías recibido, ponerte en presencia de Dios y en diálogo con Él, ¿eh? Bueno, por eso os animo, ¿no? Me gustaría que esta charla sirviese para que cada uno de nosotros tomase conciencia de la necesidad, ¿no? de hacer del encuentro con Cristo en la oración pues el centro de su vida espiritual, ¿eh?